La plática del día de hoy va a ser con relación al tema de distribución. Y vamos a ver precisamente qué pasa después del proceso de absorción con nuestro fármaco, cuál es el proceso farmacocinético que le sigue y a dónde nos va a dirigir. En este caso, nosotros vamos a necesitar también algunos valores, unos datos importantes de farmacocinética que vamos a ir viendo. En la presentación les voy a explicar más detalles. La distribución de los fármacos. Una vez que ya se absorbió el fármaco o ya se tuvo la administración sistémica por medio, más bien ya alcanzamos la administración sistémica al torrente sanguíneo, un fármaco se distribuye dentro de los fluidos y al intracelular. Este proceso refleja un sinnúmero de factores fisiológicos y en particular propiedades químicas del fármaco que se trabajan de manera individual. El gasto cardíaco, el flujo sanguíneo regional, la permeabilidad capilar y el volumen de los tejidos determinan la cantidad potencial y la tasa del fármaco distribuido que llega dentro de los tejidos. Hay que recordar o dejar en claro aquí que el proceso de absorción nos habla de que el sitio de absorción al compartimento central. Entonces, una vez que ya está en el torrente sanguíneo, en la sangre, en contacto con todas las células sanguíneas, ¿qué pasa con el fármaco? El paso farmacocinético que sigue. Es precisamente esa parte de la distribución. Y sabemos nosotros que el calibre de nuestras venas y arterias no es el mismo en todos, que el flujo regional, es decir, la cantidad de sangre que le va a llegar a ciertos órganos, tampoco es la misma. Corazón, hígado van a demandar cierto flujo, sistema nervioso central va a demandar otro, cerebro. Sí, en este caso hay una gestación, el flujo sanguíneo también va a demandarse en otras zonas, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos va a poder modificar o decir principalmente dónde se encuentra nuestro fármaco. En primera instancia, entonces, hígado, riñón, cerebro y otros órganos reciben la mayor cantidad de fármacos, mientras las cantidades de fármacos que llega al músculo, la mayoría de las vísceras, piel y grasa, es más pequeña. Esta segunda fase de distribución requiere de varios minutos, incluso horas, antes de que la concentración del fármaco en el tejido esté en equilibrio con el que hay en la sangre. De esta manera, la distribución de los tejidos está determinada por la partición del fármaco entre la sangre y el tejido en particular. Este dato nosotros lo vimos o lo hemos estado revisando en la parte de absorción. Dependiendo del pH donde se encuentre en contacto mi fármaco, en el pH del organismo en el que se encuentre en contacto mi fármaco, va a tener una capacidad de estar ionizado o no ionizado, recordando que la forma no ionizada es la que va a atravesar las membranas. Entonces, este apartado de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, de la característica físico-química del fármaco, es decir, si es liposoluble o si tiene un pK ácido, un pK básico, lo seguimos llevando de la mano porque el fármaco lo vamos a tener hasta el final, hasta la eliminación, de hecho, en nuestro organismo. Y estos parámetros farmacocinéticos siguen siendo, físico-químicos, siguen siendo importantes para saber en qué parte va nuestro fármaco. La solubilidad lipídica y el gradiente de pH transmembranal son determinantes en la captura de fármacos que son ácidos o bases débiles. Y lo comprobamos con la ecuación de Henderson-Hasselbalch. El factor determinante de la partición sangre-tejido es la unión relativa de los medicamentos a las proteínas plasmáticas y a las macromoléculas tisolares. Si bien el pK y el pH, el pK de la sustancia y el pH del medio me van a decir dónde puedo yo tener, en este caso puedo cuantificar si tengo más fármaco en tejido o si tengo más fármaco en sangre, también interviene esta parte de la partición, la unión que puedan tener los fármacos hacia proteínas plasmáticas y entonces va a estar retenido todavía más. No hay fármaco libre cuando está unido a proteínas plasmáticas y entonces no puede atravesar, porque el tamaño va a ser más grande, no puede atravesar las barreras
Y, y una vez que ya pasó, es decir, que ya se liberó de la proteína plasmática y atravesó la membrana y ya está en el sitio de acción, el tiempo de unión que tenga hacia el receptor. Las macromoléculas vendrían siendo como ejemplos receptores, canales iónicos, transportadores e incluso algunas enzimas que pueda estar modificando el fármaco. Entonces, ¿qué tanto tiempo, por así decirlo, se está el fármaco unido a proteínas? Me va a dejar que esté en sangre. ¿Qué tanto tiempo está en macromoléculas? Es la partición en el tejido. La distribución de los fármacos, si ustedes ven esta imagen, es de lo que se trata de explicar. Bueno, primero, el fármaco tiene que estar en torrente sanguíneo y cómo se va a ir aumentando la distribución de este. Y ahora sí voy a ver las imágenes acá. El fármaco está en torrente sanguíneo, ya está absorbido y este es el primer paso farmacocinético. ¿Qué pasa después? Dependiendo de la cantidad de fármaco no ionizado que haya, que no esté unido a proteínas, poco a poco va a ir difundiendo del torrente sanguíneo hacia las células y en este caso hacia la célula que yo quiero que haga efecto, principalmente, o es donde más cantidad de fármaco debería de haber. Y aquí es cuando nosotros ya decimos en esta imagen 4 que nuestro fármaco ya está en torrente sanguíneo. Entonces, el proceso de distribución es, una vez que está en sangre, trasladarlo al sitio de acción. Es un proceso farmacocinético, la distribución, en el que tiene lugar el transporte del fármaco desde el lugar de absorción hasta el órgano diana. No obstante, es importante reseñar o resaltar que una vez absorbido el fármaco es distribuido no solo hasta el órgano sobre el que va a actuar, sino que al mismo tiempo llega a otros órganos en donde va a ser eliminado, metabolizado o puede estar acumulado, que pueden ser órganos de reservorio. La grasa es uno de los principales órganos de reservorio, pero también hay muchos fármacos que se quedan en proteínas, en colágena, de uñas, de pelo, que se está distribuyendo hacia esa zona. No es el lugar donde queremos que haga efecto, pero por el mismo sistema de distribución llega a esos lugares. Incluso puede ser metabolizado previo. Habíamos visto que hay fármacos que sufren efecto de primer paso porque esta distribución se va a los órganos más irrigados, que es el hígado, se metaboliza y entonces ya no llega completo o unas cantidades necesarias al órgano donde nosotros queremos que haga un efecto. De eso se encarga la distribución nada más, de llevarlo a todos los lugares en el cuerpo. La concentración y la afinidad que tenga el fármaco por el receptor va a hacer que tenga una tendencia hacia el sitio de acción. El volumen de distribución es la unión del fármaco a las proteínas y la salida del fármaco del interior vascular, que puede estar condicionada por un parámetro que nosotros conocemos como volumen de distribución, que de aquí en adelante ustedes lo lean en los textos de farmacología, lo van a encontrar como BD. El volumen de distribución puede ser relacionado con un volumen de agua corporal en el que el fármaco se encuentra realmente disuelto. El volumen de distribución aparente no refleja con exactitud dónde se encuentra el fármaco. Y en muchos libros, también en mucha bibliografía de farmacología o farmacocinética, ustedes van a encontrar que nos van a dar estos parámetros farmacocinéticos del fármaco y nos va a decir, es el volumen aparente de, um, de distribución, porque no se sabe con exactitud dónde puede estar. Hay una fórmula para calcularlo y es volumen de distribución, bueno, BD es igual a dosis, BD es igual a D sobre CP0, donde, bueno, BD ya vimos que es volumen de distribución, D va a ser una simbología que representa de mayúscula a la dosis, y CP0 es la concentración plasmática del fármaco al tiempo cero. El volumen de distribución es inversamente proporcional a la CP0, pero en este caso esta fórmula solamente aplica para fármacos que se administran por vía intravenosa. ¿Qué se refiere CP0? Bueno, si estamos hablando de una administración intravenosa, recordemos que la concentración de fármaco la ponemos directamente en el torrente sanguíneo.
Desde ahí partimos nosotros con nuestra concentración plasmática máxima, que en este caso es al tiempo cero, y después se va a distribuir. La dosis pues, es la cantidad de fármaco que nosotros estamos administrando, en este caso por vía intravenosa. Y la concentración plasmática, bueno, el volumen de distribución, es inversamente proporcional, es decir, si el volumen de distribución es alto, la concentración plasmática va a ser baja. ¿Por qué? Porque es la concentración que está en sangre. Y recordemos que la distribución no mide lo que está en sangre, sino cómo lo distribuye hacia otros tejidos. En el caso del organismo, la distribución corporal de un fármaco va a estar relacionada ampliamente con los volúmenes de agua corporal en el organismo. Entonces nosotros tenemos que en el plasma hay varias referencias bibliográficas de los valores de volumen de distribución. Esta es una y manejas de 40 a 42 litros máximo de agua corporal total. En otros libros maneja que 42 para mujeres y 45 para varones, pero no nos habla de por regiones, es decir, en Estados Unidos, en Japón, México. Entonces es un parámetro muy generalizado. En plasma hay un valor de 3 litros y nosotros lo podemos relacionar con el valor clínico que representa conocer el volumen de distribución. Pero es limitado en el aspecto que siempre vamos a tener una referencia que es aparente. Si nosotros, nuestro fármaco, aparte de estar en torrente sanguíneo o en plasma, que es como lo va a manejar, porque la parte líquida, la parte acuosa más bien de la sangre en plasma, va a tener también junto con el intersticio, el líquido extracelular, van a ser aproximadamente 12 litros. Y 40 litros cuando se suma el plasma, el intersticio y el líquido o el agua, en este caso, de las células. Acá viene otra referencia bibliográfica donde nos distribuye, por ejemplo, en 42 litros de agua corporal total, extracelular, que vendría siendo el intersticio y el plasma, 15 litros, intracelular, 27 litros. Y el volumen de plasma, entonces, lo maneja en estos valores. Aquí es sumatorio, no podemos decir, nada más está intracelular y no pasó por plasma o no pasó por intersticio. Casi siempre que hablamos de la distribución de un fármaco de 42 litros es que está en todos. Si nada más hay 3 o 12, son diferentes referencias. No podemos decir en 12, entonces no está en plasma y está nada más en intersticio. Tuvo que haber pasado por ahí. La interpretación de los valores de los volúmenes de distribución. Una vez que tengo yo el valor del volumen de distribución a partir de la fórmula que ya les mencioné, ¿a dónde se va el fármaco? ¿Cómo puedo yo decir o cómo puedo interpretar un valor de volumen de distribución de un fármaco para saber en qué parte del organismo se encuentra? Bueno, basándonos en que el organismo o el humano estándar para todos los parámetros farmacocinéticos es de 70 kilogramos de peso, podemos hacer esta relación. Un fármaco se encuentra fuertemente unido a proteínas plasmáticas cuando su valor de volumen de distribución es 0.06 litros por kilogramo de peso. A lo mejor hay falta completar la tabla de peso de paciente, ¿no? Entonces, basa en el volumen plasmático. Si nosotros multiplicamos 0.06 por los 70 kilogramos de peso, pues nos va a dar un valor que para nosotros va a ser una interpretación de que está altamente unido a proteínas plasmáticas. Si el valor nos da de 0.2 litros por kilogramos de peso, el fármaco atraviesa el endotelio capilar, sale de plasma y ya está en intersticio. Los fármacos que difunden a través de las membranas celulares van a tener un valor de volumen de distribución de 0.6 litros por kilogramo de peso. Entonces aquí el fármaco ya va a estar distribuido en toda el agua corporal total. Pero si ustedes han revisado algunos valores de volumen de distribución, van a encontrar fármacos, van a encontrar fichas técnicas de los parámetros farmacocinéticos de algunos fármacos y les van a decir, este fármaco tiene un volumen de distribución de 350 litros.
¿Y a dónde está? ¿No? Si el agua corporal total es 42 litros, ¿de dónde sacamos los 308 litros de más para que esté el fármaco distribuido? Pasa que este valor se asemeja más a que pueda estar el fármaco en ciertos tejidos, es decir, que puede estar secuestrado por los tejidos, y en otros casos, otra de las teorías es que el fármaco es demasiado liposoluble y yo no lo logro cuantificar en hígado cuando ya está en sangre, en cerebro cuando ya está en sangre, en otro órgano, ¿sí? Uno de los ejemplos, por ejemplo, de fármacos que tienen altos volúmenes de distribución son los que atraviesan la barrera hematoencefálica, antidepresivos, anticonvulsivantes y pues algunas sustancias de abuso. ¿Qué factores influyen en el proceso de distribución? Estos son algunos y hay que mencionarlos porque es importante. La fijación a las proteínas plasmáticas. La mayoría de los fármacos se unen a proteínas plasmáticas para circular en el organismo. Esto nos ayuda a que, independientemente del pK de la sustancia y del pH del plasma, nuestra proteína secuestra al fármaco y va a generar una distribución más fiel, ¿sí? La albúmina es la principal de estas proteínas y tiene dos sitios de unión específicos para fármacos de carácter ácido y básico. La unión de los fármacos a proteínas depende esencialmente de la afinidad que tengan los fármacos y constituye una cifra estable para cada fármaco. La albúmina ya se conoce, ya se sabe que tiene un sitio específico para unir fármacos de carácter ácido, y si nosotros ya sabemos el pK de nuestra sustancia, vamos a saber precisamente que se va a unir albúmina y ese parámetro se expresa en porcentajes y es muy conocido. Por ejemplo, la aspirina tiene un 99% de nanoproteínas plasmáticas y hay fármacos que también se unen a la albúmina, las proteínas plasmáticas, y entonces están peleando en el organismo por quién se une a las proteínas o no. Y esto también genera una modificación en volúmenes de distribución si nosotros estamos administrando dos o más fármacos, porque si la proteína nos va a ayudar a que se distribuya en el organismo, pero hay un fármaco que la secuestró y el otro no se une a las proteínas para poder ser distribuido, lo más seguro es que se pueda eliminar y las concentraciones plasmáticas, que se pueda eliminar o que me pueda generar efectos adversos. Y las concentraciones plasmáticas no estén de acuerdo a las necesidades terapéuticas de ese fármaco. La unión a las proteínas plasmáticas es reversible, encontrándose siempre un determinado porcentaje libre. Y cuando este se elimina del plasma, una nueva cantidad del fármaco se desprende de su unión a proteínas y toma su lugar, de tal modo que las fracciones libres y unidas a proteínas permanecen constantes. Ocasionalmente, cuando se sobrepasa la capacidad de fijación de la albúmina, aumenta la fracción libre. Va a depender también de la cantidad de proteína que tengamos nosotros en el organismo, que se está estandarizada. Y si nosotros ponemos concentración de más, pues obviamente vamos a aumentar la concentración de fármaco, pero les repito, no siempre es bueno porque puede que no se vaya y se distribuya al sitio deseado. Solamente el fármaco libre es el activo, ya lo habíamos visto en la definición de biodisponibilidad, puesto que es el único en atravesar barreras y difundir a los tejidos y que se pueda unir a su órgano blanco. Otro de los factores que modifica el volumen de distribución es el flujo sanguíneo regional. Los órganos son menos irrigados, pueden ser piel, hueso, el tejido graso o el músculo en reposo, y reciben menos sangre en comparación a corazón, hígado y riñones. El tiempo necesario para alcanzar el equilibrio con el compartimento central es mayor y alternativamente la cantidad de fármaco presente en los tejidos puede ser inferior. Hay un excepto. Los fármacos con afinidad por determinado tejido, como las tetraciclinas, la glicofulvina, tetraciclinas al hueso, glicofulvina a la piel o los barbitúricos a los tejidos ricos en grasa, van a difundir y los van a ir buscando hasta encontrarlo y quedarse en ellos, sobre todo si son concentraciones elevadas o la dosis que nosotros estamos dando es grande, por ende hay concentraciones grandes en sangre y pueden generar todavía más efectos no deseados en este caso.
Un factor muy importante es la salida del fármaco del interior vascular. El fármaco disuelto en sangre se distribuye por todo el organismo, saliendo del compartimento vascular a favor de un gradiente. Recordemos esta fase. Nosotros esta parte la habíamos visto en la absorción, que queríamos que, bueno, no queríamos, por el mecanismo de difusión del fármaco, atraviesa del sitio de absorción hacia el compartimento central. Y hasta ahí es el proceso de absorción. El proceso de distribución va a ser precisamente que lo distribuya, y si lo vimos en las imágenes anteriores, que salga del compartimento central y llegue a los tejidos. Lo hace por el mismo mecanismo de difusión, ¿sí? Ya sea por poros, por pinocitosis o por difusión pasiva. La velocidad de salida del fármaco al exterior, al territorio extravascular, y de esta al interior de la célula depende esencialmente de la característica físico-química del fármaco, que es la liposolubilidad. Si bien en los tejidos inflamados, esta liposolubilidad puede estar aumentada. Entonces, del vaso sanguíneo, ya que está aquí, ya que logramos el proceso de absorción, el vaso sanguíneo la distribuye, pero tiene que llegar a su sitio de acción. Por lo tanto, tiene que salir del vaso sanguíneo y llegar a la célula. Y este parámetro también puede estar modificado si dependiendo de la liposolubilidad, o si hay estos mecanismos en la salida y en la recepción del tejido entre de vaso sanguíneo y célula. La barrera hematoencefálica también habíamos visto nosotros que es para la absorción uno de los factores determinantes. Las células de los capilares que irrigan al cerebro presentan uniones muy estrechas y por lo tanto no dan espacio a la formación de poros para que las sustancias difundan. Además también que las terminaciones astóticas evitan este proceso de difusión pasiva, que es el que manejan nuestros fármacos. ¿Por qué? Porque trabajamos un gradiente donde hay más, a donde hay menos. Esta situación anatómica se va a ver comprometida en el caso de la inflamación de las meninges. Entonces, sí puede haber una absorción, porque las meninges habíamos visto que, aunque están muy estrechas, en caso de inflamación, se ve más comprometida el traspaso de ciertas sustancias. La barrera placentaria es otro de los puntos que ya habíamos también notado en el proceso de absorción, y el paso del fármaco al feto depende esencialmente de la liposolubilidad del fármaco y del flujo sanguíneo placentario. Cualquier fármaco que tome la madre puede ser encontrado en los tejidos fetales si el fármaco es muy liposoluble. Y también habíamos visto que sustancias de abuso son las que más se han encontrado en los fetos o en los niños al nacer, pero, bueno, con ciertas adicciones, pero que hemos visto también nosotros que algunos fármacos que son útiles en cada caso de, por ejemplo, una infección en la madre, eh, que la tenga que consumir, probablemente puedan ejercerle efectos adversos al feto, al producto, por inconsciencia, ¿no? Y más que por inconsciencia, por un uso de los fármacos de manera no recomendada por los médicos principalmente. Y el último de los procesos que sufre nuestro parámetro de distribución es la redistribución. La terminación del efecto de un fármaco ocurre por biotransformación y excreción. La redistribución del fármaco desde el sitio de acción hacia otros tejidos o lugares, es decir, contribuye a la terminación del efecto medicamentoso. Nosotros en el proceso de distribución, lo que medimos es que el fármaco de torrente sanguíneo pase al tejido donde va a hacer su efecto. Pero los fármacos no se pueden quedar ahí. Necesitan salir del tejido, regresar al torrente sanguíneo para poder ser llevados a órganos irrigados donde van a ser metabolizados o donde van a ser eliminados, ¿sí? Este es el proceso de la culminación del efecto. Primero, después de la absorción, sigue la distribución. De la distribución es la redistribución, porque necesitamos otra vez que regrese al torrente sanguíneo y llevarlo a órganos de excreción, para que así terminemos nosotros con el efecto terapéutico y la posterior eliminación del fármaco. Un ejemplo aquí que manejamos es el tiopental, que es un anestésico intravenoso muy soluble, liposoluble.
Una vez inyectado en la vena, tarda 1 minuto en alcanzar la concentración máxima y en esta parte pues, nosotros estamos completamente anestesiados, pero difunde a otros tejidos, en este caso como el músculo. Por tal razón, la anestesia comienza en un tiempo muy breve, pero como se distribuye muy rápido al músculo, ahí es donde se acaba la función. Ya no tenemos fármaco en compartimento central que nos haga efecto. Entonces puede ser este un ejemplo de redistribución. Y esto sería la parte de volumen de distribución.